se originó antes de la creación del mundo, cuando Satanás trató de igualarse a Dios, queriendo ser como Dios. El pecado que tuvieron Satanás, Adán y Eva fue querer ser como Dios. Dice el Génesis capítulo 3 de que Satanás quiso, que Adán y Eva vieron el fruto para llegar a ser igual que Dios, conocer el bien y el mal, dice. Y luego en Isaías también menciona de que el pecado de Satanás fue querer ser como Dios. Bueno, trataron de falsificar lo que es la verdadera identidad de Dios. Las características de los falsos maestros son muy notables. Estas son las que vamos a comenzar a describir en nuestro estudio titulado Hombres Marcados. Vaya conmigo a su Biblia, capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. No me acostumbro todavía a estos chunches, de veras. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 10 al 16. Así como está sentadito, yo no lo voy a incomodar poniéndolo de pie esta noche, pero lo vamos a leer todos juntos. Dice, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahí estamos, segunda de Pedro. Pero no les oigo leer, hermano. Vamos al versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales racionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus propios errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que vienen en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y el último versículo del 2. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermano, lo que vamos a hablar en esta noche son las marcas que llevan los falsos maestros. Y quiero desde ya advertirle, hermano, no solamente las vamos a aplicar a los falsos maestros, sino que también lo vamos a aplicar, hermano, a la vida del creyente. Porque a veces podemos pretender ser creyentes y a veces realmente no serlo. Vamos a pretender ser salvos
pero no serlo. Aunque hablemos como cristianos, aunque traigamos una Biblia, aunque cantemos los signos o los coritos, las alabanzas, lo que usted quiera, aunque tengamos un ministerio, aunque sirvamos en un ministerio, aunque diezmemos y ofrendamos, aunque seamos constantes en lo que estamos haciendo, puede ser que no sea salvo. Por eso en esta noche vamos a hablar de eso. Y lo primero que debemos notar en este retrato de los falsos maestros es que el apóstol describe su carácter y su conducta. En otras palabras, cómo son y cómo actúan. Hermano, igual que los hermanos, igual que las personas que dicen ser creyentes y realmente en su corazón no hay un nuevo nacimiento. Cómo es su conducta, así va a ser, cómo es su carácter, así va a ser su conducta. Lo voy a decir en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice que de la llenura del corazón, de eso va a hablar la boca. Si en tu corazón está el Espíritu de Dios, si en tu corazón hay un nuevo nacimiento, entonces vas a hablar de eso. Como siempre, la conducta es el resultado de lo que hay en el corazón de la persona. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de una persona? Déjalo hablar y déjalo actuar. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de tu esposo? Déjalo hablar. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de tu esposa? Déjalo hablar. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de tus hijos? Déjalo hablar. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de Dios? Déjalo hablar. Abre la Biblia. Y déjalo hablar. Y te vas a dar cuenta qué es lo que hay allí. De igual manera, en los falsos maestros. ¿Quieres saber cómo son ellos? Bueno, déjalos hablar. Déjalos hablar y déjalos actuar. Y lo que escuche y lo que usted vea, eso es lo que hay realmente en sus corazones. El objetivo en esta noche es revelar el carácter, o sea, cómo son. Y la conducta, cómo actúan los falsos maestros. Algunos tienen ministerios puramente negativos y todo el tiempo se la pasan peleando, no edifican. Se la pasan peleando y pelean desde los púlpitos y pelean desde los salones de clase y pelean por la radio y pelean por la televisión. Hermano, usted los va a ir peleando con medio mundo. En vez de edificar, están causando disensión. ¿Por qué cree usted que a mí no me gustan algunos programas de la radio? Y mejor no escucho las radios locales. Por lo mismo, todo el tiempo pasan peleando. No, para ir pleito mejor oigo a mi señora. Amén. Para ir pleito mejor le oigo a los hermanos. Para ir pleito mejor oigo a mis hijos. Pero no dicen nada que edifique. No dicen nada. Otros aducen ser positivos, pero nunca defienden lo que han edificado. Pero Pedro atacó a los apóstatas y no solamente se dedicó a eso, sino que también se dedicó a dar enseñanza sólida. Bueno, si estos son así, yo les voy a enseñar de esta manera, dijo Pedro. Y es lo que hablábamos al principio, lo del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que pretendemos en cada estudio bíblico, que usted sea edificado con la palabra de Dios. Cuando usted viene y se siente, sea edificado con la palabra de Dios, ya sea miércoles, ya sea viernes, ya sea a domingo, ya sea el día que usted venga y se congregue para escuchar una enseñanza, que sea edificante, que nos haga ver nuestros errores y que nos haga reflexionar y que nos desafíe a llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El día que usted me escuche predicar lo que usted quiera oír, estoy mal. Porque muchas veces lo que tenga que decir no le va a gustar. Muchas veces lo que yo voy a decir no le va a gustar a la gente. No, hermano, los predicadores, los buenos predicadores no son muy populares. No son populares. ¿Por qué? Porque predican lo que la gente no quiere oír. No quieren oír del pecado, no quieren oír de la condenación, no quieren oír del infierno, no quieren oír de que tienen que llevar una vida moral correcta, no quieren oír de que como cristianos tenemos que ser buen testimonio, de que tenemos compromisos con el Señor, de llevar el evangelio, de apoyar las iglesias.
No quieren oír eso, ellos quieren oír otra cosa. De que Dios es amor, de que Dios te va a sanar, de que Dios quiere hacer un milagro en ti, de que Dios tiene un buen propósito para tu vida. Es lo que quieren oír. Veamos entonces cuáles son las características. Vamos a la primera. Y esto me encantó cuando lo estaba haciendo, hermano. Capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver por lo menos unas 6 características. Y hoy vamos a terminar el capítulo 2 para el próximo miércoles entrar en el capítulo 3. Y la primera de ellas dice, y mayormente aquellos que siguen, dice, siguen la carne. Entonces, la primera característica es que los falsos maestros son hombres carnales. Hombres carnales. ¿Y qué hacen los hombres carnales? Dice el versículo 10. Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Cuando dice y desprecia el señorío, significa que no solamente les gustan las cosas carnales, sino que también desprecian toda autoridad. No les gusta que su pastor les diga algo. No les gusta que alguien les diga, mire hermano, usted pues lo que está haciendo no es correcto. ¿Y usted qué sabe? ¿Acaso usted fue a la escuela? ¿Acaso no? Y no les gusta eso. No les gusta. Entonces dice que desprecian el señorío. El cuadro que aquí es de una persona arrogante. Es el cuadro que está presentando aquí. Una persona arrogante que trata de ensalzarse a sí mismo, tratando de denigrar a los demás. No muestra respeto por la autoridad, ni teme atacar o difamar a personas en cargos altos. Son personas carnales. ¿Sabe? Cuando yo denigro a una persona que esté en autoridad de mí, me convierto en un hombre carnal. Cuando yo denigro a mi jefe, cuando yo denigro al gobernador del estado o al presidente de la república, todos esos que le hacen burla al presidente de nuestro país, El Salvador, gente carnal. Muchos cristianos andan metidos, ¡ja, ja, ja, ja! Cuando usted denigra a su pastor, se convierte y dice, no respeta y desprecian el señorío, desprecian la autoridad de otros. Dios ha establecido las autoridades en este mundo y cuando las resistimos, estamos resistiendo a Dios. Los padres deben tener autoridad sobre los hijos y los patrones sobre sus empleados. Como ciudadanos y creyentes debemos orar por los que están en autoridad. Pero ¿cuántos de nosotros oramos por el gobernador? ¿Cómo se llama el gobernador? No sé, pastor. ¿Quién es el señor Brown? Oremos por él y démosle gracias porque démosle gracias a Dios porque le puso sabiduría y pudo autorizar lo que son las licencias para los indocumentados. Qué buen favor nos ha hecho. Manejamos sin temor. Pero usted ya oró por eso. Yo soy ciudadano americano, pastor, yo no tengo necesidad de eso. Yo soy residente, pues, usted sabe. Pero hermano, hay hermanitos de nuestra congregación que todavía están batallando para agarrar una licencia. Es difícil. Tenemos que orar por ellos, respetarlos y procurar glorificar a Dios con nuestra conducta. Como miembros de las congregaciones locales debemos honrar a los que ejercen autoridad espiritual. ¿A quién me refiero? A los líderes, a los pastores. Hermano, yo he visto servidores que le han gritado a los líderes. Y ellos decían, no, pues vamos acá. Yo me acuerdo cuando estaba en Los Ángeles, uno grandote. Y los dos estaban grandes. Sí. Vámonos y veamos allá aquí. Y pasa en todas las congregaciones. Hombres carnales. Ojalá me estés oyendo. Pero los falsos maestros son todo lo contrario y respetan y desprecian la autoridad. ¿Se da cuenta? Yo le quiero preguntar,
Si así son los falsos maestros, imagínense los creyentes con esas características carnales que desprecian la autoridad. Dice ahí, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en aquello que les ha quedado aquí en la mente de su vida pasada. Ay, no hablé de esos que nosotros vimos una experiencia hace poco. Un pastor que hablaba mucho del pastor general. Y nosotros siempre lo hemos tenido por falso maestro. A este amigo. Ahí está. Ya le salió el peine. Andan en sus concupiscencias carnales. Y hablando del otro, pues el otro tiene su vida arreglada. Entonces, dice, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, desprecian la autoridad. No importa qué autoridad sea. ¿Sabe qué? Siempre piensan que saben más que los demás. Es que usted no sabe. Es que nosotros allá hacíamos así. Primera característica, son hombres carnales. Segunda característica, son atrevidos. Dice el versículo 10 en la segunda parte, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Los términos aquí señalan a quienes con atrevimiento desenfrenado pisotean los derechos de otro. Una persona atrevida. Son atrevidos. No les importa. Total. Que el pastor yo, pues, atrevidos. Y pisotean los derechos de los otros. Pero dejemos esa de la autoridad del pastor, sino que personas que pasan sobre las autoridades. Porque como nosotros somos, usted sabe, nosotros tenemos, usted sabe. Bueno, ahí están, atrevidos, contumaces. Su arrogancia se debía a que su terquedad y nadie les podía decir nada, nadie podía detenerlos. Y ellos hacían lo que ellos querían. Eran los falsos maestros. Y en la actualidad se dan también, hermanos. Personas arrogantes. Ay, el hermano, pues apenas 5 años tiene de ministerio. Yo he sido diácono 20 años en iglesia tal, tal y tal. Por eso sigue ahí, digo. Por eso he hecho raíces ahí. Se autogratifican. Y ese es el método y la meta que ellos tienen, la autogratificación. Dentro de las congregaciones hay atrevidos que desafían abiertamente a los que están en autoridad. Quieren demostrar que saben más y lo gritan en voz a cuello. No me acuerdo quién me dijo. No recuerdo quién. Un hermano por ahí que conozco. Él no es el pastor de su iglesia, él es el que da el estudio bíblico. El estudio bíblico en esa iglesia no lo da el pastor. Pero el hombre sabe, ¿verdad? Estudió en el seminario aquí de Máster, John MacArthur. Y está dando el estudio bíblico y alguien se levantó. Yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. Hermano, ya vamos a hablar de... Pastor, es que yo no estoy de acuerdo. Atrevidos. Hermano, si usted no está de acuerdo con algo que yo diga, deje que termine y vaya y dígame, pastor, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo esto y esto y esto, pero anótelo, para que sepa lo que me va a decir. Pero esto no les importa. Dentro de las congregaciones hay personas que desafían las autoridades, quieren demostrar que saben más y lo gritan en voz de cuello. Yo recuerdo una vez estábamos con una hermanita y me dijo un hermano, ay, usted sabe, me dijo que el Adán solo estaba esperando que le cayera el fruto. Eso no es cierto, le dije yo. Lo que Adán tenía un trabajo. No es cierto, me dijo. Bueno, si no lo quiere creer es su problema. Pero había una hermana y por eso ya no quise decir. ¿Sabe que no es cierto? Desde el principio existió el trabajo. Eso de que nunca había trabajo no es cierto. Siempre hubo trabajo desde el principio. Dios trabajó desde el principio de la creación. El hombre trabajó desde el momento que lo crearon.
Y me dice, no, es que no, está bien, hermano, así dejémoslo. ¿Por qué? Tratan de contradecir, queriendo demostrar que saben más. Número 1, son hombres carnales. Número 2, son hombres atrevidos. Número 3, son hombres calumniadores, engañadores y lujuriosos. Vaya al versículo 12, 13 y 14. Dice, pero estos, ¿qué hacen? Dice, a cuando usted habla mal, usted está calumniando, ¿de acuerdo? Ey, no hables en mal de aquel, o sea, le está diciendo que no levante una calumnia. ¿Qué es una calumnia, hermano? Un falso testimonio, ¿verdad? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ¿como qué dice? Como animales irracionales. ¿Usted sabe qué es un animal irracional? Hermano, el animal no actúa con el intelecto. El animal actúa por el instinto. ¿Usted cree que el perro ladra porque quiere ladrar? Él ladra por instinto. ¿Por qué? Porque ve una cara desconocida, aunque usted sea rato de conocerlo, siempre le va a ladrar, aunque sea para decirle hola. Pero hermano, por instinto. Se reproducen por instinto. No usan el intelecto, pero dice que los falsos maestros tienen este problema, dice el versículo ahí. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, o sea, primeramente son ignorantes y segundo, no usan el intelecto, nacido para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son, ¿qué dice? Inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Oiga bien, dice que están entre nosotros. Y que compartimos, y que comparten con nosotros, y que cantan los mismos coritos, y que traen una Biblia tal vez hasta más grande que la que yo traigo, que la que trae el pastor. Pero dice que todavía se recrean en sus pecados. Dominguito, después del culto, ya sabes, ¿verdad? Ya se armó. Y ahí nos vamos. Perdón, ahí se van. Ahí se van. Después del culto. Es que no nos vamos a quedar al almuerzo, pastor, porque vi que mi esposa ha hecho un cevichito allá en la casa. ¿Será que puedo ir, hermano? No, usted no, fíjese que pues van a llegar unos amigos y no son convertidos, usted sabe. ¿Sabe por qué? Porque va a haber chupe. ¿Va a haber? Dice que, el versículo me gusta como dice al final. Dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Saben los falsos maestros también cómo lo juegan? Enseñan Biblia. Leen Biblia, enseñan Biblia. Pero tratan a las personas con un sistema del mundo. Engañan, defalcan. ¿Cómo se llama otra palabra de defalco? ¿Cuál es timan. Hay otra palabra más profesional. No. Sí, usurpar también, pero hay otra palabra por ahí. ¿Cómo? Fraude, esa es la que no. Gracias, esa está funcionando. Le hacen fraude a las personas. Les enseñan a que no tienen que hacer, pero ellos hacen fraude con las personas. Les enseñan a no robar, pero ellos sutilmente, mire hermano, fíjese que estamos recogiendo una ofrenda por esto y aquí. Comienzan a robarle a la gente. ¿Sabe que nosotros no recogemos ofrendas especiales? El CDI, pero ya todos saben por dónde va. Y no es un cuento. Pero cada domingo, yo conocí un hermano. Bueno, lo conocí cuando andábamos en el mundial los dos.
Y ahí andábamos. Él era DJ, mi hermano era su ayudante. Y éramos compañeros de negocio. Y fíjese esto. Y cuando se convirtió al evangelio, él abrió una librería cristiana y el local estaba bien grande. Hermano, y llegó por ahí un maestro. No digo la nacionalidad porque lo va a identificar. Que predicaba en la radio. Hermano, pasaba 3 veces la ofrenda. 3 veces. Y ahora para tal cosa, ahora para la radio, ahora para esto. Y pasaba y eran como 5 o 7 hermanitos. Él recogía la ofrenda para la radio. Y le pregunté, ¿y cómo vamos? Fíjate vos que me preocupa porque este guy solo pide para su programa de radio y me deja colgado con la renta, me dice. ¿Sabe lo que hizo? Al final lo echó. A ver qué, él dijo, andate. Y por allá se fue a otro saloncito que ahí le prestaron el lugar. Y otra vez lo mismo. Y ahí andan. Engañando a las personas. Porque aunque conviven en la iglesia, aunque están dentro de las iglesias, todavía utilizan las artimañas del mundo para engañar a las personas. Dice que son quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Son engañadores. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las... Mire, cuando dice al principio del versículo, tienen los ojos llenos de adulterio, eso se llama lascivia. Ay, hermanita, ¿cómo está?